¿Qué tal? Mi nombre es Isabel Hernández y hoy les voy a hablar sobre psicosis. El día de hoy voy a exponer el tema de psicosis y estados mentales de alto riesgo para psicosis del libro de Psicopatología Infantil y de la Adolescencia de Carlos Almonte. Me basaré también en el libro de Los más famosos casos de psicosis de J.D. Nacio, así como del libro Perfiles psiquiátricos de niños asesinos, para lo cual dejaré las referencias al final de este video. Y comenzamos. Voy a empezar por exponer el capítulo 60 referente a psicosis y estados mentales de alto riesgo para la psicosis. Creo que lo más importante para entender de este capítulo, sobre todo, es dejar en claro qué es la psicosis. El capítulo aborda lo siguiente. La psicosis es un trastorno mental grave que altera la percepción, el pensamiento y el comportamiento de una persona. Entender la psicosis es crucial para brindar un diagnóstico y tratamientos adecuados. Ahora bien, es importante indicar, la psicosis en los niños y en los adolescentes no son específicas y se presentan en una amplia gama de trastornos psiquiátricos y orgánicos. También en el capítulo hace referencia a algunos antecedentes históricos para desarrollar de una forma más clara el término de psicosis. Lo más importante a resaltar son las aportaciones de Kraepelin, Sancté de Santís y Bleuler, las cuales han sido fundamentales para la comprensión actual de la psicosis. Kraepelin, por ejemplo, describió la psicosis como una desconexión interna de la personalidad. Sancté de Santís acuñó el término demencia precocísima para describir la desorganización de la personalidad en niños. Y Bleuler, por su parte, introdujo el término esquizofrenia y definió la alteración fundamental como orgánica. Por otra parte, lo que me pareció más importante de resaltar en cuanto a la escuela norteamericana fue la aparición de la American Psychiatric Association, es decir, la APA, que publicó sus clasificaciones diagnósticas, el DSM-1 en 1952 y DSM-2 en 1968, lo que generó confusión entre autismo y psicosis. Mientras tanto, también menciona la importancia de la escuela europea, y aquí me parece importante resaltar que Magler inscribió toda pérdida en referencia a la relación madre-infante, concebida como una especie de unidad biológica. Y tomando otras referencias sobre la explicación de la psicosis, tenemos que para Freud, las manifestaciones psicóticas, tales como el delirio o la alucinación, no son los efectos inmediatos de una causa dada, sino que son las consecuencias derivadas de la lucha entablada por el yo para defenderse contra un dolor insoportable. Con eso terminamos los antecedentes históricos. Ahora bien, ya entrando en los tipos de psicosis, tenemos la de los niños, que son llamadas las psicosis precoces, deficitarias y disarmonías psicóticas, las cuales están interrelacionadas y pueden manifestarse de manera diferente en cada persona. Las psicosis precoces se caracterizan por la presencia de síntomas psicóticos en niños. Por ejemplo, un niño de 4 años que comienza a hablar con una voz que no es la suya y dice que es un personaje de su película favorita. Están las psicosis deficitarias, que se caracterizan por la presencia de retraso mental y síntomas psicóticos. Por ejemplo, un adolescente de 16 años con retraso mental que comienza a experimentar alucinaciones auditivas y delirios paranoides. Y las disarmonías psicóticas, que se caracterizan por la presencia de síntomas psicóticos y una evolución disarmónica en el desarrollo del niño. Por ejemplo, un niño de 10 años que comienza a mostrar un comportamiento errático y desorganizado, con cambios bruscos de humor y dificultad para concentrarse. Ahora bien, referente a los estados psicóticos del adolescente, es importante tener en cuenta que no existe un trastorno psicótico que se encuentre como tal en la adolescencia. Lo que es importante destacar son las dimensiones centrales características del reajuste intrapsíquico que opera en la adolescencia, es decir, la dimensión corporal y el problema de la identidad. En cuanto a la dimensión corporal, la podemos entender como esta transformación física y el descubrimiento de un cuerpo pulsional que puede amenazar la unidad y la integridad de la imagen que el adolescente tiene de sí mismo.
El problema de la identidad, por su parte, es donde el sujeto debe afrontar un reajuste que cuestiona las bases mismas de su identidad y sentimiento de identidad. También tenemos la psicosis por drogas distorsionadoras como lo son la marihuana, el peyote, cierto tipo de hongos y los inhalantes, que por cierto son los más frecuentes en los adolescentes. Se caracterizan por síntomas psicóticos del tipo delirios, alucinaciones y alteraciones del curso del pensamiento. También se pueden presentar insomnio, agitación psicomotriz, hiperactividad y desequilibrios afectivos. Ahora, entrando al tema de la esquizofrenia, que también se desarrolla en el capítulo, se puede decir que es un trastorno psicótico crónico que afecta a aproximadamente el 1% de la población mundial. Tenemos la esquizofrenia de inicio precoz, que se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos en personas menores de 18 años, y la fase prodrómica, que se caracteriza por la presencia de síntomas que pueden indicar el inicio de una psicosis. Sus formas clínicas son la forma paranoide, que se caracteriza por delirios y alucinaciones. Por ejemplo, un joven de 20 años que comienza a creer que está siendo perseguido por una organización secreta o experimenta alucinaciones auditivas. También está la forma catatónica, que es caracterizada por trastornos del movimiento y la postura. Por ejemplo, un adolescente de 17 años que se vuelve catatónico y no responde a estímulos externos. Por otra parte está la forma hebefrénica, donde podríamos decir un joven de 22 años que comienza a mostrar un comportamiento desorganizado y errático, con dificultad para concentrarse y cambios bruscos de humor. Existe también la forma simple, que es caracterizada por la presencia de síntomas fundamentales sin síntomas accesorios, y la forma latente, que es caracterizada por la presencia de síntomas leves y no prominentes. Sus síntomas fundamentales son las perturbaciones de las asociaciones, es decir, pacientes que presentan un pensamiento desorganizado y pierden la continuidad de sus ideas. También los trastornos de afectividad, es decir, los pacientes que muestran una tendencia al retraimiento y aplanamiento emocional, y la ambivalencia. En este caso serían como pacientes que presentan pensamientos, sentimientos y actitudes contradictorias. El autismo también en los pacientes que se aíslan de la realidad y predominan en su vida interior. También tenemos, en cuanto a la etiopatogenia de la esquizofrenia, que no se conocen con exactitud cuáles son las causas. Sin embargo, se han realizado diversas investigaciones que apuntan que es el resultado de la interacción entre factores genéticos y ambientales. Ahora bien, en otro punto importante que hay que desarrollar del capítulo es lo concerniente a los estados mentales de alto riesgo para psicosis, los cuales se definen como aquellos que presentan una mayor probabilidad de desarrollar psicosis en un futuro próximo. Los criterios para identificarlos incluyen la vulnerabilidad, es decir, que en la historia familiar se presenten trastornos psicóticos, ya sean trastornos esquizotípicos de la personalidad, entre otros. Pueden ser los síntomas psicóticos atenuados, que son la presencia de síntomas psicóticos leves, como ideas de referencia, creencias extrañas, alteraciones perceptuales, entre otros, y los síntomas psicóticos breves, limitados e intermitentes. Presencia de síntomas psicóticos breves que duran menos de una semana y remiten espontáneamente. Ahora, los instrumentos de su evaluación son los criterios de identificación y los instrumentos de evaluación, como la evaluación integral del estado mental de riesgo, la entrevista estructurada para síndromes prodrómicos y la escala de síntomas prodrómicos. Se utilizan en la práctica clínica para identificar a las personas en riesgo de desarrollar psicosis. Ahora, en cuanto a las estrategias de intervención, incluyen las diferentes intervenciones como la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar y la medicación, que se combinan para tratar los trastornos psicóticos. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos, mientras que la medicación puede reducir los síntomas psicóticos.
Por lo tanto, los objetivos generales del tratamiento de los cuadros psicóticos serían la mejoría de los síntomas, la prevención de la hospitalización, la autonomía e independencia del paciente, los objetivos escolares y ocupacionales, es decir, la mejora en ellos, la ausencia de efectos secundarios y la mejor calidad de vida. Ahora bien, pasando al tratamiento psicofarmacológico, tenemos que los fármacos antipsicóticos son la primera línea de tratamiento, pero es importante considerar que solo proporcionan una mejoría sintomática y no cambian sustancialmente las bases neurobiológicas o cognitivas del trastorno, por lo que es importante siempre llevar a cabo tratamiento psicológico a la par que el farmacológico. Ahora, los antipsicóticos atípicos son la opción preferida para el tratamiento de los trastornos psicóticos debido a su eficacia y perfil de efectos secundarios más favorables. Estos fármacos son superiores al placebo en la fase aguda de la enfermedad y son al menos igual de efectivos que los antipsicóticos convencionales. En cuanto al tratamiento en niños y adolescentes, es importante tener en cuenta los efectos colaterales de los antipsicóticos que pueden ser significativos, especialmente en niños y adolescentes, como lo son la sedación, aumento de peso, elevación de prolactina, trastornos hematológicos y efectos extrapiramidales agudos y crónicos. Pasando ahora a las intervenciones en estados mentales de alto riesgo, tenemos las intervenciones farmacológicas, es decir, el uso del omega 3 que ayuda a reducir el riesgo de progresión a trastorno psicótico y la morbilidad psiquiátrica en general, y el uso de IRSS y antipsicóticos, que la idea es utilizarlos en menor frecuencia, especialmente en estadios más tardíos de los EMAR o estados mentales de alto riesgo, de acuerdo a la sintomatología y al riesgo inminente de un primer episodio psicótico. En resumen, la psicosis es un trastorno mental grave que altera la percepción, el pensamiento y el comportamiento de una persona. Es crucial entender la psicosis para brindar un diagnóstico y tratamiento adecuados. Los antecedentes históricos de la psicosis han influido en la comprensión actual del trastorno y es importante reconocer los diferentes tipos de psicosis, incluyendo las psicosis precoces, deficitarias y disarmonías psicóticas. La esquizofrenia es un trastorno psicótico crónico que requiere un tratamiento integral. Los estados mentales de alto riesgo para psicosis, como la vulnerabilidad, los síntomas psicóticos atenuados y los síntomas psicóticos breves, requieren una intervención temprana para prevenir el desarrollo de trastornos psicóticos. La combinación de terapias cognitivo-conductuales, terapias familiares y medicación es fundamental para tratar los trastornos psicóticos. Es importante desarrollar programas específicos para la atención de pacientes con psicosis y estados mentales de alto riesgo, articulando los servicios de atención de pacientes psicóticos adultos con los de psiquiatría infantil juvenil. La comprensión y el tratamiento adecuados de la psicosis y los estados mentales de alto riesgo para psicosis pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas afectadas. A continuación, presentaré un perfil psiquiátrico extraído del libro Perfiles psiquiátricos de niños asesinos de César Alcalá y Blanca V. Navarro. El perfil psiquiátrico en este caso será el de Jessie Harding Pomeroy, con una edad de 14 años. Su historial médico: Pomeroy padecía de una condición médica que afectaba su visión, lo que le causaba dolor y malestar constante. En cuanto a sus síntomas psicóticos, tenía agresividad extrema hacia los otros niños, falta de empatía y remordimiento por sus acciones, comportamiento impulsivo y errático, también posibles alucinaciones o delirios que, por cierto, no han sido confirmados. En cuanto al historial psiquiátrico, no hay registros de un diagnóstico formal de psicosis o trastorno psicológico en Pomeroy. Sin embargo, su comportamiento y acciones sugieren la posibilidad de un trastorno de personalidad o psicosis. Análisis. El caso de Pomeroy es complejo y multifacético. Su condición médica y dolor crónico pueden haber contribuido a su agresividad y comportamiento errático.
Sin embargo, la falta de empatía y remordimiento por sus acciones sugiere la posibilidad de un trastorno de personalidad o psicosis. Es importante resaltar que en el desarrollo del caso de Pomeroy se especifica que su padre era alcohólico y era violento tanto con su esposa como con sus hijos. A los hijos los desnudaba y los golpeaba brutalmente, y de alguna manera eso generó en Pomeroy, en lugar de dolor, una satisfacción que luego replicaría en sus futuras víctimas. Por lo cual, el caso de Pomeroy ilustra cómo las condiciones médicas y psicológicas pueden influir en el comportamiento humano, especialmente en los jóvenes. También destaca la importancia de considerar los factores psicológicos y neurológicos en la evaluación y tratamiento de los trastornos psicóticos. Por mi parte, esto ha sido todo. A continuación dejo las referencias.